Bienvenidos a nuestro primer encuentro de plantas industriales. Permítanme presentarme, soy el ingeniero Betty Bayona, ingeniero industrial. Como lo señalaba en la presentación, soy egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNE, hace algunos añitos, para ser específicos. Bien, permíteme indicarte que este periodo académico vamos a trabajar con tres módulos. Bien, en van a tener un peso porcentual cada módulo el primero y el segundo, 30% cada uno, y vamos a tener un módulo final con un peso porcentual de 40%. Es importante que tengas presente al momento de revisar los materiales, revisar la actividad evaluativa, consultar conmigo, porque por supuesto estoy a la orden para cualquier tipo de consulta, información complementaria que es recomendable, te sugiero de verdad, eh, como algo muy importante, es haz todas las entregas, cumple con todas las entregas en el tiempo pautado, en el tiempo debido, ¿bien? Y esto, tenlo por seguro que te va a permitir aprobar la asignatura, y no solamente aprobarla, sino también adquirir el conocimiento necesario en las temáticas o contenidos que estamos manejando en cada uno de los módulos. En caso de presentarse algún inconveniente o alguna circunstancia particular y no puedas hacer la entrega oportuna de uno de los módulos, vas a solicitar en la semana de nivelación o vas a tener la oportunidad de hacer la entrega en la semana de nivelación. Pero, eh, nuevamente lo ratifico, te recomiendo hagas las entregas en el momento oportuno. Bien, en esencia, planta y manejo perdón, plantas industriales. Me disculpo, en otra universidad hoy la misma materia, pero tiene otro nombre. Sí, me salto allí, de verdad, disculpas por ello. Bien, plantas industriales es una materia propia de la carrera de ingeniería industrial, porque se refiere en esencia, en aspectos muy generales, a lo que es la edificación o ese lugar donde nosotros vamos a desarrollar el proceso productivo. Entiéndase manufactura, entiéndase elaboración, fabricación, em, confección tal vez de un producto tangible. Es la empresa en sí, pero no como una organización, sino como una estructura tangible, real y que vamos a utilizar. Bien. Va a estar la materia estructurada, como te señalaba, en tres módulos, en tres contenidos. Nuestro primer módulo, precisamente esta reunión que tenemos en este momento, va a estar orientada a lo que se refiere a los aspectos generales, mm, básicos de la materia o de los contenidos relacionados con plantas industriales. El segundo módulo lo vamos a tener estructurado y direccionado hacia lo que es el diseño y distribución de la planta. Y el tercer módulo va a estar orientado a todo lo que se refiere a las edificaciones industriales y contenidos asociados a ello, relacionando no solamente lo que tiene que ver con conocer las características de esas edificaciones, sino cuáles serían los requerimientos en diferentes índoles, como por ejemplo, precisamente higiene y seguridad, lo que es servicios, lo que es tipos de materiales, entre otros aspectos. Te indico que esta materia es bastante interesante, los contenidos son mm, un poco largos, pero no largos en el sentido de que es tedioso, no, es que hay bastante información, así que al momento de consultar el material que te facilito, ahí te indico allí libros, te doy libros, también te sugiero complementes con la consulta de páginas web, asimismo como otra bibliografía que puedas conseguir en digamos, en la autopista de la información. Bien, no es limitado, hay bastante información.
Y si tienes algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, con toda confianza puedes escribirme por el WhatsApp, puedes escribirme para acá por la mensajería instantánea y yo estaré tratando de aclarar la información que pertinente. Bien, hablemos del primer módulo, plantas industriales. En esencia, cuando yo digo plantas industriales, vamos a decirlo así, un instante, unos segundos. ¿En qué piensas que es una planta industrial? Tal vez pensaste en un lugar, en un sitio. Bueno, la profe hace rato dijo que era una empresa, la infraestructura. Bien, ¿será eso lo que pensaste o te quedaste completamente en blanco? No tengo idea. Bien, no importa. Si no tienes idea, para eso estamos acá. Para darte las nociones, darte la idea, la información primordial de lo que es. Y si de alguna manera las ideas que se te vinieron a la mente estaban relacionadas con un lugar, un sitio, esa estructura o esa infraestructura donde funciona la empresa, permíteme decirte que estás en lo cierto. A eso se refiere una planta industrial. Bien, solo que fíjate que el término o la expresión es una combinación de dos palabras, planta e industrial. Cuando nosotros hacemos referencia al término industrial, se refiere a la industria o al uso de maquinaria para la producción de algo. Maquinaria por lo general de gran envergadura, ¿ok? Que, dispuesta o eh, arreglada de forma objetiva, de forma útil dentro de una edificación, permite desarrollar un proceso productivo. Hagamos también un poco de memoria acá. El proceso productivo es aquella serie de pasos o de acciones que desarrollamos consecutivamente con la intención de lograr la transformación de materia prima en un producto final. Eso es el proceso. Son todas esas actividades que se desarrollan paso a paso. ¿Dónde se desarrollan? Bueno, en las maquinarias y equipos que están dispuestos en esa industria. Cuando se produce a nivel de cantidades, de grandes proporciones y dándole utilidad o dándole uso a la maquinaria, es cuando estamos trabajando de forma industrial. Bien, esto se refiere a uno de los términos, pero cuando yo digo planta, ¿qué es una planta? ¿Qué se te vino a la mente? Muy seguramente planta. Eso es una mata. O bueno, a las plantas también se les conoce como matas, como vegetación, un árbol, un arbusto. Bien, eso es una planta. ¿Qué más puede ser planta? Bueno, vamos a decir que sí, solamente que no vamos a tomar el concepto literalmente, sino que vamos a tomar la esencia del concepto. La planta tiene una particularidad. Como tal, el elemento vivo que llamamos planta, que también podemos conocerlo como matita, como arbusto, como arbolito, paremos de contar. Tienen una particularidad y es que ellos están localizados en una superficie, en un terreno, en un espacio de forma fija y o permanente. Ubícate en cualquier o haz memoria con cualquier árbol, con cualquier planta o mata que tenga en tu casa o en cualquier lugar que tú puedas visualizar. Ella está sembrada, ella está localizada en un punto fijo. Si tú logras mover una planta es porque simplemente estás moviendo el espacio completo, digamos así, el recipiente o matero donde ella está depositada.
De lo contrario, el árbol permanece allí el tiempo que bien disponga estar vivo. Hay árboles, hay plantas que pueden durar días en un sitio, esa es su vida, pero otros duran años de años. Bien, ¿cuánto tiene el árbol de la esquina de la avenida tal? Con esas dimensiones frondosas, inmensas, eh, que puede representar 10, 20, 30 años de vida o incluso más. Bien, eso es lo que hace referencia al término planta. Entonces, si yo combino las dos ideas de planta e industria, lo que nosotros conocemos como una planta industrial es esa edificación de carácter fijo o permanente donde se desarrolla el proceso productivo con la intención de obtener un producto tangible. Palabras más, palabras menos. ¿Qué significa que sea fijo? Que no vamos a estar mudándonos constantemente. Construimos o llegamos a una edificación, la adaptamos al proceso productivo que nosotros desarrollamos en la industria o en la empresa. Y ese proceso productivo está desarrollado a partir de la disposición y utilización de maquinarias de tipo especializado, de tipo industrial, muchas de las cuales tienen tamaños o dimensiones de gran envergadura. Además de que requieren para su utilización o su uso adecuado tomar medidas preventivas en materia de seguridad, en materia de espacios, tal vez dotar las instalaciones de unas condiciones especiales en cuanto a ventilación, en cuanto tal vez a servicios públicos, dotación, por ejemplo, de un sistema eléctrico 220, un constante fluido de agua, de líquido, como tal, algún tipo de tubería especial que permita acceso de gases, de químicos que se requieren específicamente para ellos, que trabaje de una forma adecuada con las medidas de seguridad de forma de evitar algún tipo de accidente, algún tipo de imprevisto, derrames, fugas, espacios suficientemente amplios tal vez para la disposición de los productos en proceso, productos finales, porque recordemos que nosotros podemos tener un producto sumamente pequeñito como un producto bastante grande o inmenso, por así decirlo. Ejemplo muy sencillo, una planta industrial permite fabricar aviones. Un A380 es un avión, es un producto de bastantes dimensiones. Pero también tenemos, y es un producto tangible igualmente, un microchip. Bien, sumamente chiquitito, y se elabora en una planta industrial, así como se hace con los aviones que te estoy señalando. Y paremos de contar cualquier tipo de producto de carácter industrial. Eso es lo que es una planta industrial, ese sitio donde desarrollamos el proceso productivo. Bien, es un tema de verdad muy importante para el ingeniero. Algunos pudieran decir que es como la esencia de lo que consiste la carrera, que es en sí poner en práctica o implementar la ingeniería industrial, porque es donde yo quiero trabajar, donde yo quiero producir lo que yo quiero producir, la cantidad de ese producto, ¿bien? Como tal, donde se cumplen las características. En otras palabras, donde se desarrolla el proceso productivo. Bien, los contenidos que vas a manejar en la actividad evaluativa está relacionado precisamente con esto, con lo que es el proceso productivo, lo que es la planta industrial. Pero, ¿cómo o a partir de qué información
puedo yo hablar de una planta industrial? Bien, tengo que en primera instancia conocer el producto. Dependiendo de mi producto, va a ser el proceso productivo. Dependiendo del proceso productivo, va a ser mi planta industrial. Yo voy a planificarla, yo voy a diseñarla, yo voy a construirla, en otras palabras, va a ser su distribución, dependiendo siempre en primera instancia de lo que yo quiero producir. Pero no solamente lo que quiero, sino cuánto voy a producir, con qué frecuencia, con qué procedimientos. Entonces, en este sentido, el contenido que se te solicita para desarrollar de modo teórico y algunas partes prácticas, que son simplemente señalar ejemplos, comentarios, que, si repito, si tienes algún tipo de duda, estoy a total disposición de que me consultes. No hay ningún tipo de inconveniente en el respecto, ningún tipo de problema. Solo que, bueno, me consultas y en la prontitud del caso, yo te estoy dando respuesta. Bien, te comentaba. Vamos a planificar sobre la producción de algo. Bien, pero ¿qué es la producción? Bueno, es elaborar el producto, fabricar el producto. Perfecto. ¿Y cuál es el producto? Bien, partamos de esa información básica. En este caso, plantas industriales no está diseñada como materia para estudiar servicios. No, está diseñada para comprender, conocer o como tal estudiar todo lo que se refiere a un producto. Recordemos que los productos se pueden clasificar como bienes y servicios. En este caso estaríamos hablando de un bien, producto, algo tangible, algo que podemos tocar, ¿ok? Que podemos ver, apreciar, percibir con nuestros sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto, ¿bien? Y como tal, se elabora, se fabrica, se toman piezas, se unen, se separan. Paren de contar el tipo de proceso productivo que involucra, pero en sí es fabricar un producto tangible, recuerda, algo que podemos tocar. Hace un momento señalaba el microchip, también señalaba uno de los aviones más grandes, por no decir que el más grande que tenemos, por lo menos en lo que es la aviación civil, que es el A380. Podemos estar hablando de un carro, podemos estar hablando de un tornillo, los ejemplos más típicos y comunes que tenemos, que es un televisor, una computadora, una silla, una mesa, un vehículo. También puede ser un producto tranquilamente nuestra vestimenta, el calzado, todo esto que nosotros podamos tocar. ¿Bien? Productos pequeños, medianos, de gran tamaño. ¿Ok? Estos productos como tal van a buscar o se va a buscar conocer qué es lo que produce, cómo se produce, indicar, especificar el proceso productivo paso por paso y señalar qué maquinaria involucra o qué recursos se requiere para su fabricación, su elaboración. Bien, entonces en ese sentido, nosotros vamos paso por paso indicando cómo se hace. Una vez que tenemos ya esto establecido, podemos visualizar desde el punto de vista de planificar, es ver a futuro cómo yo voy a desarrollar el proyecto, o mejor dicho, el producto, por consiguiente, el proceso. Pero ¿cuánto producto voy a hacer? ¿Uno? ¿O voy a fabricar una cantidad suficiente? Bien, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de rentabilidad,
de productividad, nosotros tenemos que producir las cantidades suficientes que nos permitan alcanzar el punto de equilibrio. Hagamos un poquito de perspectiva teórica. El punto de equilibrio es aquella situación donde yo cubro los costos suficientes de fabricación. Es ese punto, ese nivel exacto donde lo que yo produzco y por supuesto vendo me permite cubrir a mí la producción de de esas, de ese producto, valga la redundancia. Bien, y todo lo que se elabore de allí en adelante, vamos a considerarlo como una fuente de generadora de ganancia. Bien, esto es muy importante. O sea, yo necesito producir tanto al fin de cuentas que me permita llegar al punto de equilibrio, es decir, que mi negocio sea por lo menos rentable, llegar a cero, no tener pérdidas. Pero en realidad, como empresario, como personas que nos desempeñamos en el mundo de la industria, de la empresa, la intención de nosotros no es trabajar para que nos vean trabajar. No, recordemos que siempre vamos a buscar un beneficio. Hay beneficio económico y hay beneficio social. El beneficio social es el que está orientado a satisfacer las necesidades de las personas, en el caso de los clientes, las necesidades de los trabajadores, en cuanto a que ellos prestan un servicio, una, cumplen con unas tareas y nosotros le damos una compensación tipo sueldo, tipo salario, por las actividades prestadas. También buscamos la satisfacción de los empresarios desde el punto de vista de generar, aparte de todo, un beneficio económico. Y el beneficio económico es precisamente el ingreso o la ganancia de carácter monetario que percibimos en las empresas. ¿Cuándo lo obtenemos? Bueno, cuando superamos el punto de equilibrio. Fíjate cómo de alguna manera materias que tú ya has visto en anterioridad vienen a desencadenar o vienen a agolparse en esta asignatura como fuente de información para que tú desarrolles las ideas o los contenidos de esta materia. Acá vas a aplicar ideas de carácter lógico. Tienes que analizar, tienes que interpretar, tienes que comprender. ¿Bien? Y en algún momento tienes que imaginar, tienes que asumir información. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de eso se trata la ingeniería. Ingeniarse para lograr lo que necesitamos. ¿Bien? ¿Y dónde lo vamos a construir? ¿Dónde lo vamos a fabricar? ¿Dónde lo vamos a elaborar? En la planta industrial. ¿Vale? Todo, recuerda, todo se viene a reflejar en este punto. Bien, algo muy importante allí que comentaba. Entonces, ya conocemos cuál es el producto que yo quiero elaborar, tengo una noción, tengo una idea de cuánto es lo que debo producir de mínimo, como te decía, para cubrir los costos eh, básicos, que sería el famoso punto de equilibrio, y cuánto debería yo producir para generar ganancias. Acá entra otra parte de la ingeniería, otra parte administrativa, se combina con otras carreras, como es todo lo que se refiere al marketing y las ventas. Porque lo que yo produzco para que me genere un ingreso a la organización o a la empresa, necesito vender. Entonces, vamos a trabajar en función de pedidos que tomamos para diseñar planificar la producción, o vamos a planificar la producción y luego, dependiendo de la cantidad, la vamos a vender. Esos puntos de vista lo maneja la propia empresa, las políticas administrativas de la empresa. ¿Va a trabajar en función de las ventas o va a vender en función de la producción? O incluso pudiéramos hablar hasta de alguna combinación, porque hay empresas que no se dedican a la elaboración de un solo producto, sino que combinan una gama de estos. Bien, entonces, vale.
Si tenemos una gama de productos, nos estamos dando cuenta que tenemos que tener mayor conocimiento de todo lo que producimos en la empresa. Bien, esto es de verdad bastante interesante. Por eso te decía, busca información complementaria o bien revisa el material que se te facilita. Una vez que empezamos a planificar el qué quiero producir, cómo lo voy a producir, cuánto voy a producir, tengo que establecer cuándo lo voy a producir. Adicional, cómo y con quién lo voy a producir. Fíjate que empezamos a hablar de recursos adicionales como el cuándo. ¿Cuándo? Estamos hablando del recurso tiempo. En anteriores ocasiones espero haberte dado clase y he comentado que nosotros administrativamente hablamos de 4 recursos básicos. Recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Bien, pero a mí me gusta hablar de un quinto recurso, que es el factor tiempo, porque yo tengo que coordinar en un lapso de tiempo cómo van a trabajar estos 4 recursos que previamente habíamos mencionado. Y entonces el cuándo lo voy a hacer, cuándo lo voy a producir, está relacionado con ese quinto recurso, del cual los libros abiertamente no nos hablan, pero sí nos lo mencionan, que es el tiempo. Bien, como tal, yo tengo que decir, voy a trabajar de día, voy a trabajar en las tardes, voy a trabajar en las noches, voy a trabajar las 24 horas, lo voy a hacer en en tal jornada laboral. Recordemos que, por lo menos en el caso de Venezuela, tenemos jornadas laborales diurnas y nocturnas, cada una con sus respectivas horas. La jornada diurna nos habla de 8 horas de trabajo, más el descanso correspondiente a la alimentación, al almuerzo. En el caso nocturno estaríamos hablando de jornadas laborales de 7 horas, más también puede incluirse la jornada de alimentación, si es el caso. Tenemos horas extras, paremos de contar todo lo que pudiéramos planificar. ¿Con quién lo vamos a hacer? Se refiere al recurso humano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se refiere a la combinación del uso de los recursos tecnológicos y de los recursos materiales, además del procedimiento que se sigue. Todo esto se maneja y se va a manejar de acuerdo al criterio del administrador o del ingeniero que esté a cargo del proyecto, que esté a cargo del proceso productivo. Hay personas que les gusta trabajar bajo un ritmo acelerado, otros lo hacen con pausas. eh, Todo va a depender de quién esté gerenciando para ese momento la actividad de la empresa, quien esté a cargo de la planificación de la producción. De esa información depende el tamaño de la empresa o el tamaño de la planta industrial. Si yo voy a fabricar cosas pequeñas, productos pequeños, y lo voy a hacer a baja escala, donde yo estoy sacando el producto y de una vez colocándolo en el mercado, pudiera inferir de que no necesito grandes dimensiones en la edificación que va a funcionar mi planta industrial y no se requiere eh, contar con espacios para almacenamiento, depósito, bien sea de materiales, materia prima, productos en proceso o productos finales. Bien, pero si estamos hablando de un producto que por el tipo de proceso productivo permite fabricar grandes cantidades en ciertos y determinados momentos, aun cuando yo sé que no los puedo colocar todos en el mercado inmediatamente, conozco una frecuencia de ventas, de salidas, de compras que es constante, me permite a mí trabajar en la producción continua o programada en ciertos momentos, en ciertas cantidades,
Y las que no se hayan colocado en el mercado inmediatamente, pues se van a los departamentos de depósito o de almacén. Bien, los famosos inventarios. Fíjate nuevamente, conceptos, ideas que has manejado en otras materias, las estamos trayendo para acá. Dependiendo de esto, pues yo sé qué tan grande va a ser mi empresa, qué tanta logística o espacios requiere, el tipo de maquinaria que necesitamos utilizar. Puede ser tal vez una máquina de coser de carácter industrial o por efectos como tal. Yo no solamente voy a usar la máquina, voy a usar la fileteadora, voy a usar la cortadora, voy a usar la remachadora, y eso implica que necesito mayor espacio para ubicar cada una de estas con las distancias pertinentes, de forma que se pueda trabajar seguro, cómodo, preciso y se desarrolle el proceso de manera eficiente. Bien, fíjate cómo vamos generando mayor y mayor cantidad de información. Esto es fundamental en la parte que se refiere a las plantas industriales. Entonces, yo planifico en función de lo que quiero producir. Ahora, el tamaño de mi planta va a depender de esa producción y de la cantidad que ella involucra. También quiero, en función del tiempo, quiero establecer cuántas personas, cuántas maquinarias, cuántos materiales yo necesito o requiero en un cierto y determinado momento para trabajar y cumplir con los objetivos que nos hemos planteado o que nos hemos propuesto. Bien, y vamos haciéndolo de esta forma. Eso es lo que involucra la planificación de la planta industrial, la planificación de la producción. Espero que hasta acá no tengamos ningún tipo de duda o de inquietud. Bien, para factor muy importante. Si tienes dudas, ya sabes. Bien, pero ¿dónde va a estar la planta? ¿Dónde voy a ubicar yo la planta con la que voy a trabajar? Bueno, lo vamos a hacer en un sitio específico y que idealmente él posea las características mínimas necesarias para que se desarrolle el proceso productivo de manera óptima, precisa, efectiva y sobre todo eficiente. Profe, ¿a qué te refieres con eso? ¿De qué me está hablando la profesora? Entonces, ¿dónde va a estar la empresa? Bueno, la empresa va a estar en ese sitio o en esa localización idónea y adaptada a la empresa, adaptada al proceso productivo, adaptada al producto. Bien, esto en términos generales es decir dónde va a estar. Bien, para ello tomamos en cuenta, cuando estamos hablando de empresa, una planta industrial, un lugar donde yo voy a fabricar algo, ella necesita cumplir con ciertos parámetros, con ciertas características y que me sea rentable, que me produzca o me genere a mí los beneficios económicos, los beneficios sociales propios de lo que es este aparato productivo, de lo que es esta acción productiva. Bien. Normalmente cuando queremos localizar una planta tomamos en consideración algunos principios básicos, alguna información fundamental como es, por ejemplo, eh, que tengamos la mano de obra a la mano, a disposición, cercanamente. Bien. Que esa mano de obra tenga las características mínimas requeridas, esté capacitada, que cuente con las condiciones, las características físicas, intelectuales, de experiencia para desarrollar el proceso productivo, ¿no? Entonces necesitamos saber que vamos a contar con una mano de obra. No es que pongamos o creemos, construyamos una fábrica en un cierto punto porque, bueno, me gustó allí, pero resulta que
está aislada, no hay personal cercano y todo este personal que va a trabajar en la empresa tiene que llegar tal vez utilizando medios de transporte, de alguna manera pueden ser costosos, que va a generarle a veces hasta inconvenientes al trabajador y en un momento dado me puede decir, mira, de verdad no me es rentable venir a la empresa, renuncio. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros capacitar una persona para que se desenvuelva eficientemente en nuestro proceso productivo? Monetariamente no sabría decirte en este momento cuánto, pero desde el punto de vista anímico, muchísimo. Muchísimo porque es el factor tiempo que tú has perdido, hacer que la persona se sienta satisfecha. Bien, por eso fíjate como hoy en día muchas empresas cuando ofrecen las oportunidades de trabajo, indican por allí entre los requisitos que preferiblemente la persona viva cerca de la zona donde se encuentra la empresa, bien sea de producto o sea de servicio. ¿Y por qué razón hacen este comentario o incluyen esta solicitud allí? Porque sabemos que la persona que vive cerca puede llegar tranquilamente, incluso a pie. Caminando llega a la empresa. Pero imagínate que tú trabajes en un municipio y vivas en otro con una distancia tal que de alguna manera tú tienes que pasar por un tercer municipio para llegar al sitio donde trabajas. Esto genera inconvenientes enormes. Bien, otro aspecto que nosotros muchas veces consideramos al momento de hacer la selección de la localización de la planta se refiere a la dotación de los servicios públicos. Asimismo, lo que es la vialidad, la infraestructura alrededor de la empresa. También pudiéramos estar considerando todo lo referente a beneficios de tributación, impuestos, registros, eh, oportunidades para tal vez exportar esos productos a futuro. Una vez cubierto el mercado nacional, nos iríamos al internacional. Bien, y esto ciertamente se toma en consideración. Si yo necesito que todas mis máquinas sean provistas de energía 220, no debería tener una empresa ubicada en un sitio donde los bancos de transformadores son pequeños, donde lo que me permite trabajar es con energía 110, sino que yo tengo que pensar en dónde va a estar esa empresa, de forma que ella me pueda garantizar el servicio de esa energía 220 o en su defecto me indiquen el procedimiento y cómo vamos a hacer para solicitar, adquirir, instalar y poner en práctica, en uso, un banco de transformadores especialmente diseñado para la empresa en la que nosotros laboramos. Bien, nuestra planta industrial. Similar ocurre con otros aspectos. Te aseguro que una empresa ubicada en la ciudad de San Cristóbal tiene que cumplir con ciertos requisitos de carácter tributario a nivel nacional, a nivel estatal e incluso a nivel local, que no necesariamente son iguales y en la misma proporción a si la empresa está ubicada, por ejemplo, en la zona fronteriza acá del estado Táchira, lo que sería San Antonio o Ureña, se encuentra en la zona norte, igual del estado Táchira, lo que es, por ejemplo, municipio Panamericano, municipio García de Heredia, Jáuregui, Monseñor Jáuregui, entre otros. Bien, a que si la empresa se encuentra ubicada en Mérida, Estado Zulia, Caracas, y paremos de contar. Cada una de ellas nos va a dar unos requisitos y desde el punto de vista tributario, cada, mm, digamos así, cada lugar donde puede funcionar, ella tiene sus condiciones particulares y, por supuesto, sus costos específicos. ¿Quieres pagar más impuestos? Ve para este sitio. ¿Quieres pagar menos impuestos? Ve para este otro. Bien.
El acceso a la vialidad, el acceso a la materia prima. Muchas veces nosotros compramos la materia prima y la desplazamos hasta el sitio donde se encuentra la fábrica. O bien los proveedores nos llevan el material hasta la empresa. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos una empresa en la que le llega el producto, sino que ella incluso es la que tiene que ir a buscar? Bueno, en ese sentido es donde hace gran énfasis y recalca importancia lo que es todo lo que es el acceso a la vialidad, las condiciones de tránsito, disponibilidad, distancias recorridas, entre otros aspectos. ¿Es rentable que lo busque yo o que lo mande a traer? Básicamente es eso. El momento, costo-oportunidad en cuanto a que me lleguen las cosas en el momento que yo las necesito o me lleguen antes o me lleguen después. Bien, imagínate que te llegue la materia prima un día después de la fecha tope de entrega de los productos terminados. Por Dios. Desde el punto de vista de planificación de la producción, todo se cayó. Desde el punto de vista de entrega del producto ya elaborado, lo más seguro es que vamos a incumplir con los tiempos o las pautas de entrega. ¿Qué puede suceder? Bueno, lo más simple, no entregamos nada. Lo menos simple, pero que puede también ocurrir, algún cliente nos reclama o nos hace quedar mal referencialmente con otros posibles clientes. Y en tercera instancia, pues bueno, pudiéramos decir, ¿qué hacemos? Fomentamos la competencia. Algunos empresarios que no puedan cubrir la parte de la colocación de los productos, por decirlo de esa forma, pues va a buscar, ¿cómo decirlo? Va a buscar que se desarrolle en el momento oportuno. Bien, eh, queremos que el producto llegue adecuadamente a la empresa, queremos que el producto llegue adecuadamente al cliente como tal. Entonces tenemos que aprovechar todo lo que sea posible. Como te decía, lo que es la vialidad, lo que es la disposición para, como tal, llegar a ese producto. Eso todo se toma en cuenta, todo se maneja al momento de plantearnos desarrollar una planta industrial. Fíjate que son varios aspectos. Los estoy explicando de forma que trato de que sea lo más sencillo posible. Eh, factor tiempo, factor trabajo, de verdad. Bien, tal vez no te traje una diapositiva, pero en la explicación estoy tratando de darte a explicar, a entender de lo que se trata estos aspectos. Se va a ver complementado en futuras entregas como tal, pero tenemos esa realidad. Entonces, yo necesito pensar muy bien sobre mi planta. ¿Dónde va a funcionar ella? Algunas personas construyen, algunos empresarios construyen la edificación a partir de cero, tomando en cuenta el proceso productivo. Yo diría que esa es la mejor opción, pero nótese algo, de hace 20 años para acá, los niveles de obsolescencia de algunos equipos han aumentado considerablemente porque la tecnología se va actualizando vez con vez. Pudiéramos estar hablando en algunos momentos que hay tecnología que se actualiza cada 3 meses, cada 6 meses, generando obsolescencia en la que está sustituyendo. Y dependiendo del país, del nivel socioeconómico, del nivel sociocultural, incluso la parte de productividad, hace que en un momento dado haya países donde estamos en el año 2025, pero ellos tienen con respecto a otras naciones, tal vez un atraso de 10, 15 años. Estamos implementando hoy en día en una empresa X el uso de tal recurso tecnológico cuando sabemos muy bien por el egresado o cuestión por el estilo, que de repente nos dice, mira, en la empresa donde yo trabajo, venimos elaborando las actividades utilizando este tipo de presentación.
¿Por qué él me lo dice acá y tú no? Bien, esa parte también es muy, muy importante acá al momento de evaluarnos. Entonces, te sugiero, de verdad, involúcrate. Involúcrate con la materia, conoce los contenidos, son muy prácticos, muy sencillos. Es importante aclarar, el contenido que yo espero en la actividad evaluativa involucra manejo de aspectos teóricos, pero también involucra en la parte de ejemplos. Estás en libertad de escoger qué tipo de ejemplos quieres. Si de alguna manera tienes dudas, no, no escatimes en preguntarme, porque estoy dispuesta a ir totalmente a la orden para contestarlos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Eh, y bueno, vamos a empezar a construir nuestra planta industrial. Te invito a que te involucres y manejes la información. Gracias.